como para el contexto. Ya, pero no tampoco. Haré una cosa que es una presentación. Sí, cuando, vale, sí, cuando tú de Barcelona, en el Foro Cerámico Expandir. El Foro Cerámico Expandir es una organización académica que se fundó a través de las empresas más importantes de ladrillo y cerámica de España para que el material tan básico y tan elemental como es tanto el ladrillo, cerámico o la teja, se difunda en las escuelas y sea también un elemento que sea fuente de la investigación aplicada de hoy en día. O sea, el ladrillo es un elemento constructivo que está representado en la arquitectura como más primigenia, pero sin embargo tiene una potencialidad de innovación en todo el futuro, que es lo que estas empresas pretenden al vincularse con esta relación con la universidad, fomentar la investigación aplicada. Entonces, este foro cerámico se inscribe en diferentes escuelas de arquitectura de España y esta es la primera edición que esta escuela, la EXA, va a participar. Fue una de las cosas que, por eso está aquí Roger Sub, porque nos dijo que era lo veía bastante importante de que la escuela estuviera integrada en este foro, ya veréis que las escuelas más importantes de España están ya participando en este foro, y era muy raro que esta escuela, que es una de la segunda escuela del país en antigüedad, no estuviera incorporada. Entonces, mi misión hoy es explicaros un poco las diferentes actividades que hay dentro del foro para que seáis partícipes y nos vayamos incorporando poco a poco. Aquí vemos 5 acciones, una es los concursos de proyectos, luego los premios TCM y TCG, las lecciones aprendidas, que son diferentes conferencias que imparten en las diferentes escuelas. Hoy, por ejemplo, Royesu va a impartir la suya. Obviamente, todas estas actividades giran alrededor de lo que es la construcción y la protección de arquitectura con la arquitectura, con el ladrillo, ¿no? Con el ladrillo y la teja. Simplemente para ratificar el potencial tanto formal como matérico que este elemento primario de la arquitectura tiene. Y entonces en estas conferencias, aparte de estar la de Royesu, que ahora ya habéis visto que se nos está grabando y se está retransmitiendo en diferido y se puede ver desde la web de Ismail, vosotros también hay programadas, cada una de las escuelas asociadas al foro, tienen programadas conferencias parecidas que las podéis ver en diferido cuando queráis a partir de la web Foro Cerámico también. Y luego también están las visitas a fábrica. Estas asociaciones organizan a lo largo del año diferentes visitas a las fábricas que nosotros podemos también apuntarnos. En lo que se refiere al concurso de proyectos, os animo a participar. Hemos montado expresamente en la dirección de la escuela un taller de proyectos que recogerá tanto este concurso como otros que van saliendo a lo largo del año y que no sé por qué razón los estudiantes de la ESA tenían poca presencia. Este taller de proyectos, aparte de que es un instrumento de aprender a trabajar en equipo y que puede estar tutorizado por profesores de la casa, dotará de 2 créditos FCS a los estudiantes que participen. Entonces, la inscripción de este concurso está abierta. Y bueno, yo creo que es interesante, os animo a participar. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Se ha pasado todo? A ver, estábamos aquí, vale.
el tema de este año es en la capilla en el Camino de Santiago, que fue una temática que ya hicieron Oiza de Oteiza. Es un proyecto inacabado de ellos, y quedó solamente el proyecto, y era en este pasaje de Castilla hacer una capilla que recogieran los peregrinos que hacen este camino. Entonces, el Foro Cerámico París este año recoge esa misma temática, lo que fue aquel concurso, y pretende revisitarlo, pero obviamente tiene que ser concebido con la construcción en ladrillo, una construcción en ladrillo que está desde la arquitectura más noble y antigua romana hasta las arquitecturas más contemporáneas, como veremos hoy la de Roger, también Peter Zumthor. Tenemos piezas memorables como la casa de Álvaro Alto en Durazzo, la capilla de Salinen también, que es una obra preciosa que os animo a que la conozcáis. Yo creo que es un concurso bastante evocador por la temática y también por el reto que supone. Fijaos que este concurso que hicieron Oiza y Oteiza era un concurso como muy tecnológico, que dentro del Camino de Santiago quería poner, era la España de los años 50, el tono de innovador, un concurso, un proyecto muy minerciano, pero que toda la parte de abajo era una parte como muy opaca, era la contraposición de lo transparente frente a lo macizo, y donde toda esta parte opaca recogía todo el trabajo del escultor Oteiza. Entonces, bueno, la temática del concurso será esta, y os digo, la inscripción está abierta. Entonces, este concurso se organiza en 2 fases. Hay un primer premio que se da al local de la escuela, que elegiríamos el estudiante o el grupo de estudiantes que gana en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y luego el ganador compite a nivel nacional en Madrid. Entonces, luego, pensar que hay estas 2 fases, y también es una manera de vosotros empezar a trabajar en esta dinámica del concurso de arquitectura, que también es la manera de obtener hoy en día trabajo. Entonces, bueno, la inscripción es esta, voy a ir al ritmo que pasa esto, desde el Foro Cerámico. Aquí veis todas las escuelas que participan. Entonces tenéis toda la documentación y todo lo que precisáis en la web. Lo hacemos bien, ¿no? Casi que mejor no que venga el... Es que está... Es que está automático. No sé si l'han fet així. És que és com estarà així. Això no, jo no puc fer res. És que és molt antipàtic. Aquesta és la teva... Sí, ho sé, però si està fet així... A veure. És que és la presentació, no és el PowerPoint. Sí, no, aquí no puc tocar res. Le han mandado así, no me he dado cuenta que estaba automático. A ver, un segundo. Ahora sí podemos arreglar. Estoy un poco nervioso. Que te vaya pasando. Pausa. Ya está. Acá, ya está. Es lo que voy a hacer. No sé si pasará. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? Vale, ya está. No. Ahora un segundo, que hem de compartir. Para que veáis, son las diferentes escuelas que participan a lo largo del curso. Entonces, Te paso yo. És que potser quan passis torna a començar la... Saps? Torna a començar la reproducció. Aquí veis que por el 10 de julio, que es la fecha límite, porque nos dan todo el año las diferentes escuelas adaptadas a su ritmo de actividades docentes, emplazan el concurso en un marco determinado. Hay muchas escuelas que este concurso lo ponen dentro de una asignatura. Sin embargo, nosotros no queríamos condicionar el plan docente de ningún curso a la temática impuesta por un concurso externo. Entonces, pensamos que es mucho mejor dejarlo abierto en el taller de concursos y que sea un taller donde vosotros vayáis practicando esta dinámica del concurso, de los plazos, de las entregas, de cómo se hacen bien los paneles. Entonces, es también un
un objetivo docente que tiene este concurso. Entonces, los jurados están formados por diversos, cada año están formados por diversos profesionales, podéis verlo también en la web. Entonces, aquí estará el director de taller del concurso como jurado, estaré yo, estará un profesor invitado que depende de la vinculación que vosotros estará ese profesor o no, y también estará el director de la escuela. Entonces, de premio este pasaréis a la final de Madrid. Y aquí veis las diferentes lecciones parecidas a las que hoy os van a dar Jesús, que se han ido dando, que las encontráis también en la web. Esta es la última, la que hoy ahora vamos a escuchar. Y próximas, que las han contratado otras escuelas, por ejemplo, Tony Pumella, y que igual que hoy otras escuelas nos están viendo a nosotros, vosotros podéis ver lo que están haciendo estas escuelas. Y esto serían las diferentes también visitas y otras conferencias que encontráis en la web más específicas de lo que significa trabajar con el ladrillo y que están también en la otra actividad vinculada a las visitas. Sin más, para no perder ya más tiempo, paso la palabra. No me atrevo a tocarlo. ¿Esta funciona? ¿Sí funciona? Sí, sí, el vols fer servir. Vale, fem l'altre. ¿Qué se activa? ¿Qué está? Sí. Sí. Vale. A veure, un segon, que encara no s'ha compartit. Sí, ara em trec. No, no. Ara surto. Vale. Sí, vale. Gracias, Elena. Sí, un poco nervioso la presentación. Bueno, gracias por la invitación, gracias también a Hispalit. Es un poco extraño para mí, voy a explicar el proyecto de la iglesia de Vilanova de la Barca, lo voy a hacer en castellano, estaría más cómodo en catalán, pero entiendo que es necesario porque se está registrando, se está grabando para el resto de la península. Me disculpáis cualquier desliz en el idioma. No sé si hacerlo sentado o de pie. Bueno, vamos a explicar este proyecto. Este es un proyecto que hicimos y que es un proyecto que empezó hace tiempo, empezó en realidad, inició el proyecto, yo creo que ya tiene casi 10 años o más, porque me acuerdo, revisaba las fechas y en el 2009 empezó. Y lo hicimos cuando, juntamente con Carlas, Laia y Leticia, estábamos todavía trabajando en el despacho de Moragas. Luego el proyecto, terminamos una etapa también en el despacho y el proyecto quedó guardado en un cajón y nunca más supimos nada hasta que despertó, llegó la crisis y curiosamente en el proceso de la crisis fue cuando nos llamaron para recuperar el proyecto y en realidad volverlo a hacer porque tuvimos que afrontar unos ajustes de presupuesto muy fuertes en unas nuevas condiciones y lo que hoy yo voy a enseñar es un poco el proceso, una cierta cronología del proyecto y también este último momento, el proyecto construido, que también es el más interesante. ¿Se oye bien? Porque se oye un poco mal, ¿verdad? Sí, ¿mejor así? Sí, así se oye. Vale. Bien, he tomado prestado el título de las sesiones de Hispalit, lecciones aprendidas. Me parecía que también es bonito porque habla un poco de las lecciones de que uno recibe al final cuando afronta cualquier encargo. Y realmente yo creo que este es un proyecto en el que hemos aprendido mucho y nos ha servido también. Nos ha permitido reflexionar sobre muchos temas y veréis que he preparado un poco una presentación donde se explica el proyecto, pero también aparecen algunas referencias sobre algunos temas que estaban en la mesa cuando trabajamos con el proyecto y otros que en realidad no lo estaban, pero la actitud con la que afrontamos el proyecto tenía que ver con esos proyectos y al final es una estructura un poco académica la que voy a explicar,
pero permite también entender el universo un poco de intereses sobre el que gravita el proyecto. Bien, muy rápidamente, este es el plano del sitio donde... Esto es Vilanova de la Barca, que es un pueblecito muy pequeño, alrededor de unos 1000, sí, cerca de unos 1000 habitantes. Está cerca de Lleida, a unos 10-15 minutos de Lleida. Esto es más o menos es 1 hora y media de Barcelona. Bien, conocéis sobradamente Lleida, es un sitio que es muy característico yo creo que se ve muy bien ya en esta imagen, el carácter casi agrícola que tiene todo el paisaje que envuelve la zona, un paisaje donde domina lo rural, donde aparece también el carácter de los grandes silos en este caso vemos, por ejemplo, que está cruzada por el río Segre, la presencia de la huerta y de los campos. También el pueblo aparece muy cosido por la presencia de las grandes infraestructuras, la variante de Lleida o la travesera que cruza el pueblo. Este es el núcleo medieval donde se ubica la iglesia. Esto ya es un crecimiento posterior que se hizo durante la posguerra, sobre todo durante los años 60. Y decía yo antes que es el paisaje que domina, es ese paisaje de horizonte característico de esta zona. En realidad también es importante el clima, es un clima que no es mediterráneo, ya lo sabéis, el clima de interior que para los de Barcelona, o al menos para mí, sorprende porque tiene este fenómeno de la niebla, muy frío en invierno, muy frío de noche y mucha calor en verano, y eso es algo que también fue importante en el proyecto, luego trato de explicarlo. Este ya es un plano de emplazamiento más local, está girado 90 grados respecto a lo que veíamos antes. Aquí vemos la presencia del río con la vegetación. La iglesia ocupa el corazón de lo que era la traza antigua del núcleo medieval. Esta era la plaza mayor, la plaza importante del pueblo. Hoy esto ha evolucionado y se ha visto muy transformado. En realidad solo conserva el trazado medieval y los vestigios que quedaban de la iglesia. Esto ha sufrido muchas transformaciones, que son las transformaciones, luego lo veremos, causadas sobre todo por la guerra civil y la propia evolución que tuvo después el pueblo. Yo creo que este plano ya muestra algo que ha sido muy importante para el proyecto y seguramente una de las decisiones que ha condicionado todo el proceso de proyecto y también de la obra, y es que la iglesia no es una iglesia que se encuentra aislada, exenta, una iglesia que reside por sus lados, sino que se encuentra entre medianeras, entre vecinos. Estas sombras arrojadas, estas sombras que se proyectan, ya explican muy bien de que una iglesia entre medianeras, ya veréis que en el proyecto tiene mucha importancia, porque la presencia de los vecinos, esta presencia de estas sombras, ese impacto que generaban las medianeras sobre la propia iglesia, era uno de los temas o de los argumentos importantes que afrontó el proyecto. Bien, vemos también algunas intervenciones. Por ejemplo, esta traza urbana es una traza relativamente moderna que conectaba con la carretera principal que llegaba al pueblo. Ha sufrido numerosas transformaciones el propio proyecto y también el entorno. Algunas imágenes del estado original del edificio. Es una iglesia románica, tiene distintas fases, es un románico del siglo XIII y luego ha sufrido distintas evoluciones. Por ejemplo, tiene el perfil característico de las iglesias del románico rural, con la característica espadaña, en fin, o por ejemplo, esto es la cabecera, la cabecera al este. Dicen algunos manuales, leíamos que estos contrafuertes hablaban de un origen románico, tal vez el más antiguo, que tenía los vestigios más antiguos de la iglesia, pero luego aparecen partes más contemporáneas, hay unos interiores cubiertos góticos, tardogóticos y algunos elementos barroquizantes, como por ejemplo la portalada de acceso. Pero esta era fachada este y oeste, levante y poniente de la iglesia en su estado original. Pero, y este es un momento importante para entender el proyecto, se vio muy transformada no solamente la iglesia, sino todo el pueblo por
evidentemente, la guerra civil. Los que conocéis un poco la zona sabéis que fue un sitio delicado, muchos es decir, confrontaciones entre el bando nacionalista y republicano sucedieron en Vilanova de la Barca. Estas son fotografías de Francesc Boix que explican un poco el desastre que significó la guerra. La iglesia obviamente también se vio afectada. Estas son fotografías de los posteriores a los bombardeos de la aviación y vemos, por ejemplo, esta es una fotografía interior que muestra todo el derrumbe del cuerpo principal de la iglesia. Había una bóveda de cañón que desapareció, o, por ejemplo, toda la fachada norte también desapareció y solamente se conservaron la cabecera que veíamos antes y también partes de la tracería interior y de la fachada principal. Esto que veis aquí es la creu de terme, la cruz que señalaba, identificaba el pueblo, y la cruz que hoy en día está también desaparecida. Y estos son ya imágenes de, creo que 2009, tal vez 2010, cuando las primeras visitas, que se ve un poco el carácter que tenía la iglesia cuando llegamos, muy transformada por el paso del tiempo. Digo poco transformada por el paso del tiempo, la iglesia quedó sin uso durante mucho tiempo, se ocupó la parte que quedó servible, que fue la parte de la cabecera, incluso apareció esta apertura que permitía dar un uso primero como iglesia temporal, luego como almacén, pero en general la iglesia acabó desacralizada y perdió su uso principal. Esto ya son fotografías del interior, donde se ve un poco el carácter, un poco el paso del tiempo y cómo se había realmente desfigurado una parte de la iglesia con los estragos primero de la guerra y luego del tiempo, todo el perfil principal de la sección. Habían algunas operaciones de consolidación que había hecho el ayuntamiento y poca cosa más. Esto es, por ejemplo, uno de los alzados, ¿no? En realidad, el proyecto debía contemplar la recuperación de la iglesia y casi la cubrición la recuperación de la espacialidad interior de la iglesia en casi un 50% de lo que era el espacio original. Bueno, y esto ya es un poco las primeras intuiciones que uno tiene cuando empieza el proyecto, que es, esto acabó en nada, pero sí que sirvió al principio para pensar cómo podíamos actuar. Las primeras ideas consistían sencillamente en intentar preservar esto que reconocemos en las pinturas románticas, que es el valor de la ruina, ¿no? Y recuerdo que las primeras reflexiones que hicimos era intentar no construir demasiado, tampoco veíamos que tenía mucho sentido recuperar todo el proyecto, porque implicaba una operación de construcción muy grande y, en cambio, podríamos imaginar que sencillamente dejando el espacio como un espacio libre, público, exterior, que salía, consolidar los parques que servían. Evidentemente esto no era una opción viable, el ayuntamiento nunca lo contempló, porque lo que tenía que hacer era recuperar la memoria del edificio, el uso del edificio, ya no como iglesia, pero sí como un espacio polivalente para el propio pueblo. Pero sí que era interesante esta actitud casi de fijarse, como pasaba en estas pinturas de Brooklyn o de Friedrich, en el que la arquitectura tiene un valor precisamente porque reconoces las heridas, las cicatrices del edificio, esta memoria que tiene sencillamente porque no está todo relamido ni perfecto. Estos edificios se han hecho con la superposición del tiempo, hay muchos tiempos históricos mezclados. Las heridas que presentan o las partes desmembradas, las partes forman parte de su historia, y algo de eso nosotros entendíamos que debía estar en cualquiera de las que fuese la opción definitiva que tomara el proyecto. Esto ya es la planta principal del estado original en que encontramos el proyecto. Pues, como veis, es una iglesia de una nave principal con asimétrica, solo tiene una nave lateral. Esto era el espacio del antiguo foso de la iglesia, del cementerio. La iglesia ha sufrido algunas transformaciones importantes, se anuló el espacio, bueno, en realidad se cerró el espacio principal de la cabecera para poder utilizarlo primero
en fin, como almacén municipal. Pero luego han aparecido otras transformaciones importantes. Estas manchas que veis aquí son los vecinos que se fueron construyendo con el paso del tiempo. Y que yo decía antes, cuando enseñaba el plan de emplazamiento, que era una de las principales preocupaciones que tenía el proyecto, puesto que son edificios que presentan una cierta agresividad con la propia iglesia, luego lo vemos con imágenes. Este edificio se colocaba encima del antiguo cementerio, de una manera además muy impúdica, muy agresiva, y generaba este espacio casi residual entre la propia medianera y la iglesia. Lo mismo ocurría aquí, quizá con un poco más en fin, de proporción. O de manera que la iglesia, con el paso del tiempo, se había mantenido con pocas operaciones de mantenimiento por parte del ayuntamiento, pero el sitio sí que se había transformado mucho. Esta es una imagen frontal desde la carretera principal que nos permite llegar a la fachada de la cabecera de la iglesia. Vemos cómo ese trazado medieval que tenía el pueblo ha visto muchas transformaciones, aparecieron estos vecinos y en general cuando hicimos esta primera visita me acuerdo que la sensación era un poco de sorpresa, ¿no? Sorpresa al ver que el ayuntamiento había permitido construir. Cuando llegamos esto estaba en final de obra, estaba todavía por entregar. Fijaos qué mala educación, ¿no? Este edificio, la manera como la proporción, por ejemplo, que tiene esta planta baja, ¿no? Que es casi la medida de la entrada principal de la iglesia, o en fin, los colores, en realidad la transformación del sitio era agresiva con la propia iglesia. Esta es una fotografía de época que permite entender, esta es la cabecera, vemos como este era el espacio del antiguo cementerio que daba en el fondo una construcción que daba a la plaza, pero en general era un espacio vacío. Esto tenía unas repercusiones muy agresivas en el interior, porque aparecían estas medianeras que eran, en fin, que tenían este impacto tan evidente encima de la... Esto es el espacio residual que yo antes comentaba. Aparece esta medianera que sube hasta unos 20 largos metros y genera este perfil accidentado y unos espacios en sombra que sin duda eran los espacios afrontados. La primera decisión que toma el proyecto es cómo resolver o cómo intentar corregir eso que nos encontramos en la iglesia. Entonces, esta es una evolución del proyecto, unas primeras tentativas que yo ahora las veo creo que lo que hicimos estaba cargado de buenas intenciones, pero lo he dicho en más de una ocasión, son seguramente ahí detrás de un proyecto con muy buena intención, pero con errores. O quizá un proyecto antiguo en alguno de los mecanismos que pone en marcha. Fijaos que lo que aquí pretendíamos era trabajar con este espacio, con el espacio que yo decía residual que hay entre la iglesia y la medianera, e intentar resolver el problema de ese impacto a través de la incorporación de luz y, evidentemente, incorporar toda la superficie, todo el volumen al espacio interior de la iglesia. Era una operación que se trabajó mucho desde el espacio interior, cuál debía ser el perfil de toda esta nave lateral que iba apareciendo. Se entiende quizá mejor aquí. Esta es la planta de la iglesia y vemos levantada esta crujía, esta nueva nave lateral que aparecía y que surgía precisamente a intentar resolver el acorde, la liaison entre el edificio de la medianera y la propia iglesia. Un poco esto sirve para entender que el proyecto tuvo como un punto de partida, yo creo que decía antes erróneo, pero interesante porque afrontaba el problema de la medianera desde la construcción. Construir mucho la medianera, intentar a través de esta sección quebrada que traía luz al interior, que dotaba de programa útil y que resolvía el acuerdo, la relación entre el edificio y la propia iglesia. Hay algo de esto, incluso de lo tipológico, que me parece interesante, pero seguramente es desmedido. En realidad tuvimos problemas luego con patrimonio porque la operación les pareció exagerada y también como el proyecto terminó en un cajón, pues esta operación se desestimó, ¿no? Esta fase del proyecto. Luego pasamos por otras fases intermedias que ya se parecen más al proyecto definitivo.
me gusta y me servía para explicar la actitud que teníamos un poco el proyecto de Ignacio Gardela para la Casa de Záteres, porque es un proyecto que vuelve a intentar dialogar. Es un proyecto, todos lo conocéis, porque lo que hace es una construcción, un edificio que Gardela proyecta frente a la Casa de Záteres, junto a una pequeña iglesia, el Santo Espíritu, y frente al Gran Canal, y vuelve a ser un diálogo entre una arquitectura nueva y una arquitectura preexistente. Y era muy interesante este proyecto. Sabíamos que existen varias fases de esta arquitectura. Esta es una de las primeras. Me gusta decir que este es un proyecto muy educado, muy académico, realmente un proyecto muy ortodoxo por parte de Gardela. Divide el cuerpo del edificio en tres. Aparece la manera como desmaterializa con esta loggia la terminación, precisamente para intentar disminuir la altura respecto al vecino, cómo alinea la imposta, cómo se separa con este rehundido en junta. Aquí hay como una serie de temas que pretenden relacionar lo nuevo y lo antiguo, que eran muy pertinentes. Pero Gardela en un determinado momento decide cambiar de propuesta o evolucionar la propuesta. Aparece una segunda propuesta que es la que definitivamente se construye, más madura. La conocéis todas porque cuando uno va a Venecia es la que ve, la que visita, la que aparecía este edificio mucho menos ortodoxo, más afectado por el propio sitio. Es interesante cómo aparecía esta división en tres del basamento, el cuerpo y la terminación, pero sin embargo el proyecto tiene estos balcones hechos con la famosa piedra de Vicenza que titubean, ya no tienen esa claridad o esa corrección del proyecto moderno. El proyecto se vuelve más contextualista, se vuelve, y ahora con Ariana usamos una frase que nos gusta, que es: el proyecto se vuelve más venturiano, más afectado, realmente más contagiado por la lógica del sitio. De manera que si uno va a Les Záteres y ve frente al canal, este edificio, se da cuenta cómo Gardela pierde de vista la relación particular con el edificio, pero en cambio es un proyecto mucho más atento a lo que ocurre en el sitio desde el punto de vista casi atmosférico. Es un proyecto, podemos decir, que deja de mirar con tanta atención la iglesia para prestar más atención al conjunto, a la ciudad. Y con esta operación consigue algo que yo creo que es muy efectivo, y es que el proyecto se vuelve en un fondo, se vuelve realmente una imagen de fondo que se suma a todas las arquitecturas que existen. Esa es la manera realmente de poner en valor el Santo Espíritu, ¿no? Quiero decir que todas esas operaciones de proporción, de ritmo, de alineaciones, casi de métrica, en esta última versión las consigue de una manera que parece más efectiva, que es sencillamente dando un paso, sí, tal vez haciendo un paso retrocediendo para poder ceder. Bien, había algo de esta actitud que es un poco la que yo creo que recogimos para el proyecto, en el sentido de, no es que tuviésemos el proyecto de Gardela en la mesa, es que esta actitud de Gardela era la que yo creo que la versión definitiva del proyecto recoge, que es dejar de mirar el problema de la medianera, dejar de mirar el problema del espacio entre el nuevo edificio y el viejo, y empezar a mirar el foco real de atención, que era la propia iglesia, su historia y, lógicamente, todos los temas que tienen que ver con el hacer un proyecto de recuperación de un edificio antiguo. Esta es la sección definitiva del proyecto y para mí es un documento muy importante porque es la sección que explica las operaciones más trascendentes que tiene el proyecto, que justamente son lo contrario de la primera propuesta que he enseñado ahora, de esa primera versión del proyecto, porque en vez de construir el espacio entre la iglesia y la medianera, lo que hace es desocuparlo o vaciarlo, es decir, no hacer nada, pero además incorpora un patio en el espacio de la nave lateral, de manera que también se separa del otro vecino. Es decir, hay una operación casi de volver un edificio entre medianeras, volverlo a convertir en un edificio casi aislado o exento o separado de los vecinos, y esta era una situación que era verdaderamente necesaria para poder contemplar la iglesia, separarse para poder mirar la iglesia con una cierta distancia. Estos vaciados a lado y lado de la iglesia yo creo que han sido una de las operaciones que casi ni se notan, son muy inefables, pero que muy efectivos para todo el proyecto. Este era un collage que pretendía explicar esta separación para poder contemplar precisamente la serenidad de Santa María, en este caso, que es
la iglesia. Lanzado principal, donde vemos cómo lado y lado aparecen los vacíos que luego aparece la vegetación o aparecían, en fin, otras operaciones, como por ejemplo el pintado de la medianera para poder liberar. Pero importante entender que dejamos de construir, vaciamos como una operación de proyecto muy relevante. Planta definitiva del proyecto, donde vemos la aparición de este patio que permitía desconectar de la medianera, la liberación también del espacio de esta junta, de lo que era un espacio residual. Esto se convertía en el nuevo foyer de entrada de la iglesia, luego lo veremos. Y luego aparecían operaciones menores como, en fin, los temas más peregrinos del proyecto, de en fin, equipos, baños. Claro, a partir de este punto el proyecto consistía en recuperar la forma original que tenía la iglesia. Es una operación casi de restitución del volumen, entender cuáles eran las alturas originales del proyecto, entender cómo debían ser fachadas, cerramientos. Este documento, que es un documento casi, es una imagen heráldica que pretende copiar o sí, reproducir estas axonometrías invertidas de Choisy o de Puig Cadafalch, donde en este caso se explica la relación de lo nuevo y lo viejo. Todo lo que es rojo pues expresa toda la nueva envolvente que se propuso en el proyecto y que se coloca sobre los muros originales, los muros primitivos. Nos gusta explicar que el proyecto es como una cáscara cerámica, el material que, y esto ahora lo explicaré, es un material cerámico, tanto cubierta como cerramientos, y tiene esta condición de cáscara que se apoya delicadamente sobre el coronamiento de los muros. Luego aparecía una estructura que permitía hacer posible todo eso y otros elementos. Pero yo diría que se explica muy sencillo el proyecto. Es básicamente una operación de cubrición, cubierta y fachada sobre los muros originales. Y la pregunta aquí era cerámica, pero ¿cómo se hace con cerámica? Traigo el proyecto de Leverens para la iglesia de San Marcos en Jorquay, porque es un proyecto que creo que otra vez, igual que pasaba con Gardela, permite entender muy bien la actitud con la que el tema se afrontó. Este es un proyecto, imagino que muchos habréis estado, porque es casi obligado cuando uno va a ver las rutas habituales de Asplund y Leverens, pero era muy interesante la manera como se experimentaba con la cerámica, con el ladrillo. En general hay distintos tipos de aparejo, domina mucho el aparejo inglés o a soga, colgado de largo, pero luego hay experimentos con distintos formatos de piezas o con algunos redundidos que dan un poco esta textura arcaica, casi atávica, ¿no?, que tiene el edificio. Y luego hay estas impertinencias que la verdad es que son muy interesantes. Fijaos, por ejemplo, aquí ocurre una cosa muy bonita y es que la medida del ladrillo es casi la medida de la junta. Hay casi una cosa que contraviene cualquier manual de construcción. Las juntas ya no hacen 1 centímetro, 2 centímetros, son casi 5 centímetros. Esto ocurre, claro, porque las rebabas se extienden y entonces dan esta sensación de casi pintar la fachada. Pero, bueno, estas son imágenes muy conocidas del proceso de colocación, pero esto juntamente junto a toda la forma, la geometría que tenía el proyecto, con las protuberancias, los bultos, la manera como se va agregando el proyecto en determinados... Da este aspecto casi arcaico a la fachada, ¿no? Y era interesante porque era una manera que tenía casi Leverens de dialogar con el sitio, ¿no? Me gustan estas imágenes. Esta es una serie que aprecio especialmente porque este edificio está colocado en medio de un bosque de abedules. El abedul tiene esta corteza tan característica con estas secciones estriadas y si uno un poco cierra los ojos, en el sitio uno se da cuenta de que esto es más... Pero hay como una confluencia entre lo que explica el árbol y explica la arquitectura. Lo que quiero decir es que, claro, lo que hace Leverens aquí, que es tan interesante, es que este es un edificio que tiene 70 años, pero uno tiene la sensación que lleva más tiempo que el propio bosque colocado en el sitio. Es como una fortaleza o una construcción romana que uno se lo encuentra y eso lo consigue gracias al material. Efectivamente, gracias a la forma, gracias a la geometría, pero también gracias al modo como trabaja con el material. Yo creo que esta era una lección enorme de este edificio. Es un edificio muy, muy moderno en el tiempo y, sin embargo, era capaz de evocar
evocar la memoria del sitio y dialogar con el sitio de una manera casi atemporal. Y digo esto porque esta es un poco la actitud que cuando trabajamos con la cerámica era como muy intensa, intentar entender que la conversación con el sitio o el diálogo que podía tener el proyecto con el lugar tenía que ver con recoger cosas que ya estaban ahí dadas y que eran este trabajo, que claro, la gente del pueblo le parece la mala arquitectura, pero en realidad era de una gran belleza cómo se disponen los aparejos o cómo parecen las grandes vigas de hormigón o por ejemplo, estos cosidos, estas verdugadas que hacen los edificios vecinos para ligar. En realidad, esta era un poco la paleta de soluciones que sirvió para configurar el proyecto. Se explica muy fácil el tema de las fachadas. Son dos fachadas, interior y exterior, muy distinguibles, muy diferentes. La fachada exterior es una fachada casi en celosía. Fue uno de los descubrimientos que hicimos en obra, en realidad. Es una fachada que busca una cierta integración y mimetismo con la mampostería original de la iglesia, y la fachada interior es una fachada formada con estas piezas rompejuntas, colocadas en vertical, muy escamada. Bueno, nos gustaba pensar que era como un muro capuchino, no lo es, pero esta dualidad entre interior y exterior, lo veremos ahora en imágenes, es alguna de las, yo diría, como aciertos que tiene el proyecto. El exterior buscábamos esta confluencia, no podíamos usar piedra, nos hubiera gustado usar piedra, pero no se podía usar piedra, no había ni el dinero ni queríamos trabajar con un ladrillo. Al principio debía ser manual, no pudo ser, fue un ladrillo mecanizado, de manera que trabajamos con estos rehundidos y esta manera de configurar las verdugadas, algunos elementos salientes, otros a junta, otros. Esta diversidad o inventario de soluciones daba lugar a una fachada que conseguiría un poco reproducir este carácter atmosférico y que tenía la piedra original un poco. Y luego no había ventanas, claro, no había ventanas porque no había nada que mirar. Había unas celosías, permitía la entrada de luz, pero no nos interesaba tanto la salida o las vistas hacia la medianera, no era algo. De manera que era una manera, con este trabajo con el ladrillo, para intentar buscar complicidades con la piedra, pero sin ser piedra, sin ser un material pétreo. Bien, estos son los distintos alzados o fachadas que tiene la iglesia y donde, en fin, se puede ver un poco la. Bien, eso era el exterior y en cambio el interior debía ser muy distinto. Buscábamos un interior que fuera muy. Que respetara algo que una iglesia siempre ha tenido, que es ese carácter sacro, religioso, la sacralidad de una iglesia. Era algo que evidentemente tenía mucho que ver con la luz y con ciertos elementos que ahora comentaré. Lo vemos, por ejemplo, en la parte del presbiterio, donde aparece la bóveda de. Y aquí sí que la influencia era una influencia muy clara de esa luz nórdica que todos apreciamos tantas veces, explicamos también para los estudiantes, que es esa luz cálida. Este es un proyecto precioso, todos lo conoceréis, los que habéis estado en Copenhague, pero es muy bonito porque es un proyecto que trabaja con cerámica y que lo parece. Tiene esa capacidad de convertir casi la cerámica en un cortinaje, en una textura, y eso lo hace gracias a estos retranqueos con el que se moldea todas las pilares, las columnas principales de la iglesia y la manera como la luz penetra, esa capacidad de convertir, eso claro ocurre mucho en el gótico, ¿no? Convertir la piedra o convertir el ladrillo en textil, en un material casi textil. Para mí eso era una imagen de sacralidad, una imagen de lo religioso, una imagen de lo. Fijaos qué capacidad de expresar que el ladrillo puede ser un material ingrávido, un material casi que hace flotar el espacio, ¿no? Que lo hace, y en realidad es la manera como se trabaja la geometría y cómo se trabaja la entrada de luz, obviamente muy importante también el tiro vertical que tiene el espacio, ¿no? Bien, algo de estas lecciones estaban también en el espacio interior y en intentar que esta fachada escamada, la aparición también del ladrillo colocado, es un ladrillo perforado, colocado en vertical, a rompejuntas, enfatizando mucho, casi a modo de cremalleras, las líneas de verdugada y lo llamamos como una especie de contraste sutil entre lo que ocurre
lo que ocurre entre lo nuevo y lo viejo. En algunos casos, bueno, el origen del ladrillo perforado también estaba en que nos pidieron que tuviera un buen comportamiento acústico. No había dinero para hacer otra cosa. En realidad trabajamos con el Gero desde el primer momento porque era una buena respuesta al tema acústico, pero también vimos que pintado de blanco era capaz de evocar un poco esa luminosidad, ¿no?, que vimos en las iglesias nórdicas y tantos otros ejemplos, ¿no? No nos daba miedo que el interior fuera... Necesitábamos luz en el interior, que esa era una realidad. Las medianeras se habían convertido en un cajón casi toda la parcela, por lo tanto el tema del blanco en contraste con la piedra. Esta es una imagen muy bonita, una fotografía que hace Adrià Goula, que es muy bonita porque enfatiza, yo siempre lo destaco, enfatiza esta diagonal, la cubierta y la fachada parecen simétricamente dialogar con el suelo y la arquería de la nave lateral, ¿no? Hay una especie de simetría en diagonal que creo que consigue transmitir un cierto equilibrio en el proyecto. Bueno, claro, y luego estas son ideas que uno ve en otros, ¿no? Y las lecciones que uno recibe de otros, ¿no? Y estas son las viviendas en la calle Gomis, donde Moragas coloca los ladrillos de la misma manera, pero a junta continua, y sirven para las trepadoras de los vestíbulos principales. Pero lo que era muy bonito en la obra de Moragas era, y estos son creo, uno de los mejores vestíbulos de la ciudad, este concepto ya en desuso, que es el de la sinceridad constructiva, y que yo sigo explicando muchas veces a los estudiantes porque creo que es de una gran utilidad para el proyecto. Aunque digo es antiguo, yo creo que ya es un concepto cuesta verlo en mucha arquitectura contemporánea. Pero fijaos aquí qué bonito la medida que tienen estas jácenas. Estas son los pórticos de hormigón, en este caso de las viviendas de la calle Brusi. Estos pórticos de hormigón que lo que hacen es brochalar todas las crujías de paredes de carga con las que están construidas las viviendas que tienen encima. Y por lo tanto se expresan de una manera muy potente y muy evidente, y en cambio todos los revestimientos que decoran y ornamentan este espacio interior ya no tienen un carácter importante, por lo tanto se expresan de una manera puramente ornamental. Eso es muy bonito en Moragas, cómo distingue una cosa y la otra. Lo conocemos todos, el tema de la sinceridad, pero en su caso dan esta potencia figurativa a la fachada. A mí esto me gustaba compararlo con estos hombres gigantes, los atalantes que son capaces, ¿no?, de sostener el peso de la arquitectura, ¿no? Y que aquí son esclavos que sujetan el peso de todo, en fin, el friso principal del templo, y aquí es este ritmo de las grandes jácenas. Y explico esto porque había algo en la manera como se usa, o cómo se resuelve toda la fachada, o cómo aparecen las grandes ménsulas de hormigón, o todo el zuncho perimetral de hormigón, de la misma manera, con una cierta sinceridad entre lo que es estructural y lo que no lo es, ¿no? Las ménsulas aparecen casi como elementos decorativos, pero también para expresar que reciben las cerchas y que se colocan en la situación original que tenían la cubierta primitiva, la cubierta original. Esta es la fachada norte, y luego esta es la fachada sur, donde aparece, vemos aquí el patio, y se reproducen los mismos mecanismos. Sí. Bien, luego aparecían otros temas menores, pero importantes para la configuración del espacio, como eran esta especie de nube de luz que está colocado en una cota muy estudiada para intentar disminuir el efecto de la cubierta. La cubierta es una cubierta muy sencilla, entonces pensamos que era una buena manera de reducir el peso de la cubierta a través de bajar mucho las luces y recuperar un poco este ambiente de salón medieval o místico, un poco sagrado, a través de los elementos de iluminación, ¿no? Esto otra vez, bueno, estas son, en este caso la del presbiterio es un poco distinta, pero están formalizadas con el...
Y esto también venía de lejos, venía en este caso de Macintosh, que hace también estas cubiertas, en su caso son cubiertas muy bonitas, muy trabajadas, pero luego aparecen estos elementos tan frágiles, ¿no? Que es todos esos elementos de iluminación, este contraste entre lo construido y lo frágil, entre el elemento lineal, la cuerda que queda suspendida, con las gotas de luz y las cubiertas pesadas. Yo creo que era algo que, bueno, que estaba como sí, en la etimología del proyecto desde el principio. Claro, la intención, sobremanera, es generar o insistir en este ambiente místico o sagrado que uno espera encontrar en un interior de una iglesia. Bien, voy a terminar con este espacio de aquí, que era con el que he insistido mucho al principio, es el espacio de la medianera, o el espacio que quedó entre la iglesia y la arquitectura, un espacio que pensábamos en el inicio cubrir completamente con un elemento pergolado. Al final, por razones que ahora no puedo explicar, pues terminó de la manera como... En realidad siempre pensamos que este espacio debía servir de entrada y que la entrada debía ser un poco escenográfica, y esa escenografía contribuía mucho a algunos elementos como que casi no tenían que eran figurativos en el proyecto, ¿no? En origen sí que pensábamos en la recuperación de aguas y en una especie como de circuito de esto, pero eso quedó ya muy rápidamente olvidado. El proyecto lo que hace es configurar una entrada de un modo un poco escenográfico, generar un foyer de acceso un poco protegido. La intención de la pérgola era disminuir el peso de la medianera. Al final solamente apareció en este último momento, es el momento de acceso, que nos permitía ya entrar al interior de la iglesia, un pequeño espacio para sentarse, en fin, y algunos elementos de vegetación, el tema del canal. Hay como una serie como de historia asociada a eso, pero creo que ahora tampoco merece la pena. Termino con esta imagen. Esta es una imagen que a mí me gusta más. Al inicio me gustaba menos y cada vez me gusta más porque explica algunas de las componentes que se entienden del proyecto, este vaciado perimetral que tiene para liberarse de los vecinos, y es bonito porque de noche se abren las luces, ¿no? Y uno ve que se recupera el uso del edificio. La iglesia efectivamente se desacralizó, se convirtió en una sala polivalente, y sorprendentemente yo creo que al conseguir preservar esa atmósfera original del edificio sagrado, hoy en día se siguen celebrando bodas civiles. Yo creo que hay algo de esta imagen que es capaz como de reflejar en el uso del edificio. Muchas gracias y ya está. Aquí. Agradezco la asistencia a esta charla tan interesante que nos ha dado Roger. Como veis, es una obra que ha tenido muchos reconocimientos. El que es más honorífico parece es el Premio Rivara Internacional Arquitectónica, ¿no? Sí, y tienes una amplia gama. Bueno, que es una obra que ha construido tu inicio profesional y esperemos que sea tan maravillosa. Bueno, no, hemos hecho cosas... Bueno, sí, pues, como siempre. Está muy bien. ¿no? Pero hay encargos que son muy bonitos, ¿no? Y ese es un encargo que tiene las condiciones para funcionar y eso es verdad. Hay otros que son más desagradecidos, ¿no? Yo creo que... Bueno, pero como tú has explicado, es un proyecto que parecía que se había quedado en un cajón. Sí, se recuperó. Y recuperarlo, eso tiene mucho mérito. Bueno, es un proyecto que también explica... Habría otra explicación, ¿no? Es un proyecto que refleja también un momento, que es el momento de la crisis, ¿no? Porque las fechas en las que aparece, este proyecto se construye también en el momento donde hay menos trabajo en la profesión, y ahí hay unos fondos que no se pueden perder, europeos, y con unas ayudas sale adelante, pero hay una reducción muy importante del presupuesto, ¿no? Y yo creo que el tono del proyecto, el carácter, permite también explicar un momento, ¿no? De la historia del país. Pero no solo este proyecto, yo creo que hay una... Todos aquellos que fueron a Venecia, por ejemplo. Sí. Era ese momento. Era ese momento. Bueno.
Muchas gracias. Espero que lo que él nos ha explicado os haya servido también de inspiración y ánimos para hacer este concurso. Que también es por casualidad, pero también es una iglesia. Y yo creo que, como ya veis, que las iglesias hoy en día pueden ser un sitio de culto, pero también ser un lugar que admita otros programas y que sean compatibles con el especialmente. ¿Vale? Gracias.